Bienvenido a otro ejemplo para determinar si una serie infinita es convergente o divergente. Tenemos pautas generales descritas aquí para determinar si una serie infinita converge o diverge. Sin embargo, creo que lo que encontraremos a medida que practicamos, reconoceremos qué prueba aplicar según la forma de la serie infinita. Echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Queremos determinar si la serie dada converge o diverge e indica la prueba utilizada. Por lo general, queremos comenzar con el enésimo término prueba divergente, que es una prueba para ver si el enésimo término se acerca a cero. Esta prueba nos dice que si el límite a medida que n se aproxima al infinito de un sub no es igual a cero, podemos determinar rápidamente que la serie es divergente. Observe como si el límite es igual a cero. Esta prueba no nos dice nada. Esta serie aún puede ser divergente o convergente en función del resultado de una prueba diferente. Mirando la serie dada, tenga en cuenta que un sub n sería este cociente, por lo que vamos a encontrar el límite a medida que n se acerca al infinito de 2 dividido por n veces la raíz en cubos de n. Este es un límite bastante sencillo. Observe que el numerador siempre es 2 y el denominador aumenta sin límite, y por lo tanto esta fracción se acerca a cero, y por lo tanto este límite es igual a cero. Entonces, de nuevo, cuando este límite es igual a cero, la prueba divergente del enésimo término no nos dice nada, así que sigamos y digamos que la prueba divergente del enésimo término no es concluyente para esta serie. Lo que significa que tendremos que aplicar una prueba diferente para determinar si esto es convergente o divergente. Para reconocer qué prueba aplicar, reescribamos el denominador usando exponentes racionales. Si consideramos un sub n solo por un momento, sería 2 dividido por n veces. La raíz cúbica de n es la misma que la raíz cúbica de n a la primera. Usando nuestra regla de exponente racional aquí, esto debería ser n a la potencia de 1, 3, y n es lo mismo que n para el primero. Por lo que podemos escribir un sub n como 2 dividido por n para la potencia 4, 3. Lo que significa que podemos reescribir la serie dada como la suma de n es igual a 1 al infinito de 2 dividido por n al 4, 3. Entonces, en esta forma, debemos reconocer que la serie se parece a la serie P. Así que ahora aplicaremos la prueba de la serie P. Entonces, para revisar, la prueba de la serie P nos dice que la serie infinita en esta forma converge si P es mayor que 1, y diverge si P es mayor que 0, y menor o igual a 1. Y nuevamente, simplemente reescribimos la serie dada ya que la suma de n es igual a 1 al infinito de 2 dividido por n a la potencia de 4, 3. Pero también sería útil si factorizamos estos dos para que sea una coincidencia exacta con la serie P. Entonces podemos escribir esto como 2 veces la suma de n es igual a 1 al infinito de 1 dividido por n al 4, 3. Observe si esta serie aquí converge, entonces 2 veces una serie convergente también convergería. Y de esta forma, es mucho más fácil reconocer que P es igual a 4, 3. Y 4, 3 es mayor que 1, y por lo tanto, esta serie convergerá. Entonces, por la prueba de la serie P, la serie infinita dada, que es igual a 2 veces la serie infinita, donde un sub n sería 1 dividido por n al 4, 3, con P igual a 4, 3, que es mayor que 1, converge. Bien, eso lo hará para este ejemplo. Echaremos un vistazo a otro ejemplo en el próximo video. Espero que hayas encontrado esto útil.